Hola, hola, y con estas gaitas y este pulpo gallego te doy la bienvenida a este nuevo video en el que vamos a conocer O Carballino en Orense, un pequeño pueblecito que tiene mucha magia y te va a encantar. Quiero que lo conozcas conmigo y recuerda, mi nombre es Anita Castillo, este es mi Filofanita. Comenzamos. Hola, estamos aquí hoy en Carballino, o Carballino si lo dices en gallego, y si tuvieses la traducción literal sería Robledillo, pero realmente aquí la gente dice Carballino. Esta es una pequeña población que está ubicada muy cerca de Orense, de hecho se conoce, es como una ciudad dormitorio de Orense, tiene unos 14.000 habitantes y la verdad es que a pesar de que es pequeña y de que, bueno, realmente 14.000 habitantes es algo pequeño, pero tiene bastante movimiento, me gusta que ves cosas bastante novedosas, se ve que vive gente joven por acá. Hace años, hace unos 20 años, o antes de eso, durante la guerra, la gente emigró de acá, como lo he dicho antes, emigraron muchos hacia América. Y de América, sobre todo, se fueron a Venezuela y a México. Entonces, lo que te decía hace 20 años es que luego, hace 20 años, mucha gente se volvió a venir para acá, hicieron sus casas acá y este pueblo en particular pues tuvo como un surgimiento comercial importante, pues porque la gente solía venir a pasar los veranos acá y por lo tanto se hacían acá grandes fiestas que ahora ya no son tan grandes, no son como tan multitudinarias como antes, porque quizá las personas que les interesaba venir y pasar su verano acá pues han fallecido. Y sus hijos pues quizás ahora tienen otros intereses, ya no es primordialmente esto lo que les gusta. De todas formas sí te quiero contar que una fiesta importante que se sigue haciendo hasta la fecha acá, el segundo domingo de cada agosto, es la fiesta del pulpo. Y es tan tradicional acá que mira, acá tenemos a la pulpeira, porque ellos hacen así el pulpo, los tienen en unas grandes ollas y lo van cocinando y luego lo sacan y ese pulpo lo van picando con tijera. Te pican una pata entera, te lo van picando con tijera y luego le colocan sal gruesa, polvo de pimiento, de pimentón y aceite de oliva y eso es divino. Y es una fiesta muy tradicional de aquí, de Carballino. Bueno, y una vez aquí en Carballino, antes de caminar tanto, decidimos venir a desayunar y pedimos este, que es el típico desayuno español, no hablemos gallego, español. Jamoncito serrano, una tostada, por acá tenemos aceite y aquí esto es mermelada, no, tomate, entonces tú le echas acá como que aceitico, le pones tomate, el jamoncito y tienes tu desayuno. Además de un cafecito y un jugo. No sé si les había comentado que acá en Galicia la comida realmente es económica. ¿Cuánto costó esto? ¿No te acuerdas? 3 euros. 3 euros por este desayuno está bastante económico, la verdad. Aquí estamos caminando como por el boulevard, se puede llamar, de aquí de Carballino. Fíjate, te quería mostrar por acá. Estas imágenes son de las vestimentas típicas de acá. Y también, mira, Santuario del Templo de Veracruz, porque acá hay mucha inmigración mexicana. Estos son los trajes típicos que te estaba diciendo, los trajes típicos acá gallegos. Y también te quería comentar que creo que lo vimos en otra parte, que acá las gaitas gallegas se parecen mucho a este instrumento típico de los irlandeses, que es como una bolsa de aire que la vas haciendo, que es la gaita como tal. Entonces bueno, aquí vamos y por aquí pues conseguimos muchos cafés, muchos lugares en donde te puedes tomar a esta hora, que son cerca de las 12, te tomas el vermú, pero si no, te tomarías una cerveza a cualquier hora del día, como en cualquier parte de España, porque sí, aquí en España está pues bastante normalizado tomarse una cervecita cualquier día, a cualquier hora. Este edificio que vemos acá es el ayuntamiento o la Casa do Concello, como lo hemos leído antes. Este es el ayuntamiento de Carballino, porque todo esto es un municipio. Mira, está justamente enfrente de la plaza donde te estaba hablando al principio. Y aquí en el ayuntamiento, durante la fiesta del pulpo, que yo estuve hace 2 años, por las ventanas pusieron como estos inflables que normalmente están así que tiemblan, pero bueno, hicieron como los inflables tentáculos que salían de las ventanas del ayuntamiento, porque es que realmente la fiesta del pulpo es la fiesta más importante de acá de Carballino. Esta es otra plaza de acá, pero que sobre todo son parques y entretenimiento infantil. Mira este de acá muy bien, que aparte está techado, ahorita hace bastante calor. Y bueno, chévere que por parte del consejo, pues, el ayuntamiento
piensen en este tipo de esparcimiento gratuito y de buena calidad para los niños. Y mira si será importante aquí la migración que está esta, que es la Plaza del Emigrante. Es que realmente este pueblo creció mucho con ello y de hecho todavía mucho del comercio y de lo que se mueve acá es de migración mexicana y venezolana. Por cierto, ahorita te voy a mostrar un sitio que se llama Estate Quieto. Y para mí ese nombre tiene que ser que es de un venezolano, porque esa no es una expresión que yo he escuchado acá. Mira, queda por este lado. En esta esquina se llama Estate Quieto. Aquí sí lo que hay para trabajar es el comercio, totalmente. Y la cantidad de gente que vemos ahora en verano, pues no es igual en invierno. En invierno hay mucho menos movimiento. Realmente el invierno acá en Galicia es bastante fuerte. Bueno, y acá estamos totalmente a contraluz, pero dentro de lo que se ve, te quiero mostrar. Esto es la plaza y el templo de Veracruz. Mira si ha sido importante la inmigración mexicana, que quizás no es un pueblo que uno conozca que sea tan inmigrante, pero que aquí ha tenido una influencia de suma importancia. Mira esta iglesia tan bonita que tienen acá. Ahorita entramos para mostrarte. Mira, aquí ya la vemos un poco mejor, es realmente imponente, es enorme y no tiene tantos años de construcción. La comenzaron en el 47 y la terminaron en el 53. Pero como está construida con los materiales propios acá de la zona, que son piedra y pizarra, pues se ve como si fuese más antigua de lo que realmente es, porque está construida con las mismas materiales que se construía hace cientos de años. Es hermosa, su torre tiene 50 metros y ya voy a tratar de mostrártela mejor. Se ve desde la entrada esta torre de 50 metros. Es espectacular. Además que como, mira, es una explanada alrededor, no tiene nada alrededor que hace que se luzca muchísimo más la altura de la torre y de la iglesia. Corrimos con suerte porque aquí en Ocarballino vinimos otro día y hay unas ferias, están las ferias y tienen todas estas cosas. Mira, un mercadillo para escoger y por ejemplo estuvimos preguntando aquí en donde los zapatos y tienen estos de acá, los tienen en 10 y luego de aquí para acá en 12. Así que muy buenos precios para comprar por acá. En la misma plaza en la que estuvimos antes grabando, enfrente del ayuntamiento. Mira todos los puestos que han puesto. Mira, acá está el ayuntamiento, que estuvimos por aquí, y mira todo lo que están vendiendo. Ahora te muestro las pulpeiras, que ya están por todos lados. Ahorita te las muestro para que veas. Mira, con gaiteros y todos igual que en la iglesia. Aquí continuamos con la feria. Con las ferias por acá. De Carballino. Suerte de poder ver el pueblo de las dos formas, con la feria y sin la feria. Lo que te quiero mostrar son las pulpeiras, pero todavía no las encuentro. Mira, aquí vamos a comprar pulpiño, la ración a 10 euros. Dicen que aquí el pulpo es donde está más barato. Mira cómo lo hacen, picándolo así con la tijera. Y este es de 3 raciones. Así y con agüita caliente te lo ponen, con la misma agüita del pulpo caliente, lo meten, el pulpo que ya te guardaron en la bolsa, lo meten en otra bolsa con agua caliente para que se mantenga de que lleguemos esté fresquito. Para terminar nuestra visita aquí en Carballino vinimos a este bar, el Moon 93, que nos lo recomendaron mucho porque tiene cócteles premiados. Voy a probar ahorita uno, pregunté y el trago que pedí justamente me dijeron que era muy fuerte, pero como estoy un poco enferma no puedo tomar tragos con cítrico, entonces ese es el que voy a probar. Ahorita vemos qué tal me queda.
Me encanta que hayas llegado hasta aquí, que estés llegado hasta esta parte del video. Espero que te haya gustado conocer este pueblo carballino. Y si te está gustando mi contenido, por favor regálame un me gusta, que me ayuda muchísimo a llegar a más personas. Eso sí, suscríbete, que es gratis. Y déjame comentarios de qué otras cosas quisiera, a qué otros pueblos te gustaría que conociera, o cualquier tipo de cosas que me quieras compartir. Chao.